Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Es Posible. La crisis actual mantiene a muchas familias en vilo, pasándolo realmente mal. Pero ¿qué ocurre cuando esta crisis se extrapola a familias que viven en países en vías de desarrollo? La ayuda oficial al desarrollo va a estar mermada este año por parte del gobierno, de muchas comunidades autónomas, y algunas diputaciones incluso han decidido acabar con este presupuesto. Las ONGs ya han puesto el grito en el cielo. Esto puede suponer el cierre de muchas campañas, de proyectos y, lo que es peor todavía, pone en peligro la vida de algunas personas. De todo esto les vamos a hablar en el programa de hoy. La ayuda oficial al desarrollo española descendió en 2011 por primera vez en 7 años, situándose en torno al 0,4% del Producto Interior Bruto, lejos del 0,7% prometido para 2012 por el gobierno anterior. Y lo que es peor aún, los expertos vaticinan que el nuevo Ejecutivo reduzca dichos fondos para 2012 hasta el 0,25%. Para la Coordinadora Nacional de ONGs al Desarrollo, esto significaría volver a los niveles de 2004, poniendo en peligro la supervivencia de numerosos proyectos de desarrollo llevados a cabo en América Latina, Asia y África. Un recorte aparentemente silencioso, ya que la población española no notaría de una forma tangible dicha reducción. El problema, y grave, sería para las poblaciones beneficiarias de estas ayudas, en países donde la crisis es permanente desde hace décadas. Numerosos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas también han decidido meterle la tijera a la cooperación internacional. La Diputación de Málaga, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana son algunos de los casos más radicales, con la práctica desaparición de dichos fondos. José Manuel Román es el director de la ONG Ayuda en Acción Andalucía. Como cada mañana espera el tren para ir a su puesto de trabajo en Sevilla. Él forma parte de un colectivo, el de las ONGs al Desarrollo, muy preocupado por las devastadoras consecuencias que la crisis y los recortes pueden provocar a los beneficiarios de esta solidaria actividad. Con esta crisis, ¿qué es lo que más miedo os da? Estamos viendo, ¿no?, las enormes dificultades que para la población más vulnerable está teniendo la crisis, que al fin y al cabo son los que más la padecen, ¿no? Al mismo tiempo, el impacto que está teniendo la crisis en millones de personas que de una manera directa o indirecta se benefician de los proyectos y programas que entre todas las organizaciones estamos implementando en los países en desarrollo, ¿no? Desde los años 90 hasta la actualidad, o hasta hace unos años, ha habido un incremento cada año cada vez mayor de ayuda oficial al desarrollo por parte de España, por parte de las comunidades autónomas. Con la llegada de esta crisis, todo eso se pone en peligro y imagino que los que peor parados salen son la población beneficiaria en esos países donde trabajáis. No solo de los gobiernos, ¿no?, y de las comunidades autónomas y de los gobiernos locales, también de la sociedad civil. De la sociedad civil que es socia, que apadrina, que da una cuota. Exactamente. Al mismo tiempo hay que dar un mensaje, que la lucha contra la pobreza no solo tiene que ser en momentos de bonanza económica, y ahora no puede ser una limosna en tiempos de crisis. La lucha contra la pobreza es un imperativo de justicia y por eso las personas tienen que ser lo primero, tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, ¿no? Mira, ahí viene el tren. Vamos. Muy bien, vamos allá. Vamos. ¿Cuántos socios tenéis vosotros aquí en España o en Andalucía? ¿Tienes el número? Sí, en España actualmente son más de 140.000 socios y socias que están apoyando los proyectos de la organización, y concretamente en Andalucía son más de 25.000 socios y socias que están haciendo posible hacer toda esta lucha contra la pobreza, ¿no? ¿Y se ha visto reducido ese número de socios en los últimos años? Sí, se ha visto reducido, ¿no? Pero y al mismo tiempo estamos... ¿Pero mucho, en un porcentaje muy alto, o en muchos miles? Sí, si cogemos todo lo que ha sido el momento que ha empezado la crisis, estamos hablando de más de un 8% de pérdida de base social de lo que anteriormente nos apoyaban y lo que actualmente estamos teniendo. Háblanos, no sé, ponos algún ejemplo de alguno de los proyectos que lleváis a cabo y qué supondría que dejasen de tener fondos de esos proyectos. Bueno, pues podemos poner el ejemplo de algunos de los proyectos que llevamos a cabo en Perú, ¿no?
un proyecto que tiene que ver con la seguridad y soberanía alimentaria, un proyecto que tiene que ver con capacitar a las mujeres en un lugar remoto en Cuzco, y que quizás sean menos los promotores que puedan ir a esas comunidades a capacitar a las mujeres para que puedan cosechar bien la tierra, para que puedan nutrir bien a sus hijos, o para que pudiéramos tener más recursos. De ahí que estemos esforzándonos mucho para pedirle a la población, a todas esas personas que nos apoyan, que sigan colaborando, porque hay resultados y los resultados tenemos que seguir explicándolos, por supuesto, ¿no? Oye, José, me voy a bajar aquí en La Rinconada porque he quedado con el director de UNICEF Andalucía, con Ricardo. Ah, muy bien, dale recuerdo de mi parte. Le seguiré preguntando, ¿vale? Estupendo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. When I'm in the woods, I know what to call you now. When I'm in the woods, I know what to call you now. Hey, mama, whoa. Hey, mama, whoa. Well, maybe the mountains know what to call you now. Maybe the mountains know what to call you now. Hey, mama, whoa. Hey, mama, whoa. Aquí hace menos de 40 años casi nadie tenía acceso a multitud de recursos sociales. La miseria era una realidad. Hoy, al igual que en toda Andalucía, los habitantes gozan de un acceso garantizado a la salud, a las prestaciones sociales y, cómo no, también a la educación. En el Instituto Público Antonio Ulloa quedamos con Ricardo García. Bueno, Ricardo, tú aquí, ¿de qué das clases? Un poquito de todo. Doy a diversificación en cuarto, doy a tercero de secundaria y doy también a un grupo de economía de empresa segundo de bachillerato, con lo cual un poquito en todos los niveles. Pero además eres el presidente del Comité Andaluz de UNICEF. Exactamente. Y la educación es uno de los grandes pilares del trabajo de UNICEF en los países en vías de desarrollo. Qué diferencia, ¿no?, el sistema educativo con el que tenemos aquí, ¿no? Sigue habiendo una gran brecha, sigue habiendo una gran diferencia. Si lo hemos conseguido en España, lo hemos conseguido aquí, en La Rinconada, también se puede conseguir en el resto del planeta. Lo que hay que poner es los esfuerzos. Nuestro compromiso es que lo que para nosotros hoy es normal, sea normal también en todas las partes del mundo. De eso quería hablar yo, porque con la crisis con la que está cayendo y con los recortes prácticamente que hay en todos los organismos a nivel mundial, de estados, de organizaciones internacionales, ¿corre peligro alcanzar ese objetivo? Evidentemente la crisis nos está afectando a los países más desarrollados y el impacto que puede suponer este retraimiento de la llegada de fondos para poder cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto al milenio para el 2015, evidentemente es uno de los elementos más preocupantes, que mayor preocupación nos lleva. ¿Sería por lo tanto injusto que porque nosotros en el primer mundo atravesemos una crisis, aunque sea global, dejemos de lado a esas poblaciones que llevan décadas en crisis permanente? Y por otro lado, lo que tú dices, ¿no?, Andalucía, yo cuando veo estos ordenadores, estos equipamientos, el profesorado que tenemos y el acceso de los chavales, esto también en parte es gracias a que en su día UNICEF y otros organismos estuvieron ayudando a salir adelante a España, ¿no? Es que la educación, imagino que es una de las columnas vertebrales para llegar al desarrollo, ¿no? La educación es lo que permite, primero, que no se pierda ninguna potencialidad, es decir, que cada niña niño pueda expresar todo lo que lleva dentro. Y luego, para un país, el no apoyar la educación es de alguna manera robarle su futuro, es robarle directamente su futuro. ¿Qué le decimos a esos espectadores que lo están pasando muy mal, están en una situación económica difícil en su hogar y pueden llegar a pensar, bueno, entiendo que otros lo estén pasando mal, pero mientras yo lo esté pasando mal, quiero que los fondos y la solidaridad sea para nuestro pueblo y no para terceros pueblos? ¿Cómo se convence a esta gente de que es muy importante también el bienestar global?
Mira, es muy difícil, no es fácil. Yo, primero, mi solidaridad con todos aquellos que realmente aquí lo están pasando mal, ¿no? Aunque realmente nuestra sociedad, tanto la andaluza como la española, tenemos unas redes de apoyo, de búsqueda de poder salir de circunstancias realmente extremas importantes, ¿no? Mientras que en otros países no cuentan, no tienen ninguna red de apoyo, no cuentan con nada. Hay gente que dice que si en 2011 fue duro, puede que 2012 sea todavía peor, pero tú, como conclusión, y en el momento de crisis en el que vivimos y que la cooperación también se ve afectada, ¿eres optimista, pesimista o simplemente realista? Yo soy realista, soy optimista. Lo que no pierdo la confianza es que hay que mantener una visión de esperanza. Hay que luego plantear que ni un paso atrás en lo que es la cooperación internacional, en que se mantengan los ojos. No podemos quitarles a los que apenas tienen y los que dependen de su futuro de ellos. No ayudarles a ellos es no ayudarnos tampoco a nosotros. Ese sí es un llamamiento, ese sí es un convencimiento que yo procuro desde la esperanza, desde el optimismo, transmitir y desde el compromiso también para que los demás no pierdan ese compromiso. Ricardo, pues con tu compromiso, muchas gracias por tu tiempo y ojalá sea posible todos estos deseos. Te dejamos porque creo que viene la siguiente hora de clase. 5 minutos. Así que nada, a seguir formando a otros jóvenes. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Vale, hasta luego. Los recortes a la cooperación anunciados en Castilla-La Mancha o en la Comunidad Valenciana podrían llevar al cierre de muchas ONGs en dichas comunidades, lo que se traduce en más trabajadores al paro. En Andalucía se calcula que unas 2.600 personas trabajan en este sector. Decidimos acercarnos a la sede de la ONG Solidaridad Internacional para ver qué ambiente se respira. En el caso de Solidaridad Internacional, esa reducción de fondos, ¿dónde afectaría primero? ¿Intentaríais preservar los proyectos sobre el terreno? ¿Tendréis que frenar la sensibilización? ¿En qué afecta esto? Es que depende, es muy difícil. De todas formas, cuando las reducciones son reducciones en todos los aspectos. Pero donde más se notan, porque son las cantidades mayores, son las ayudas que hacemos al exterior. Es decir, nosotros, nuestros gastos administrativos están entre un 6%, y el resto, el 95-94%, lo mandamos a los países donde estamos trabajando. Entonces, la afectación de la reducción de fondos donde más se nota es en los proyectos que hacemos en el exterior. Manolo, entonces habéis llegado al punto incluso de que, como ciertos proyectos de sensibilización o cursos formativos, no tenéis dinero, no tenéis subvención, habéis llegado incluso al punto de una forma voluntaria de seguir con ellos para no perderlos, ¿no? Claro. Fíjate cómo está la cosa, ¿no? Sí, de todas formas lo intentamos, no es fácil, porque no es fácil encontrar gente, supongamos que haga voluntariado para algunas horas a la semana, sí, pero hacer voluntario durante 8 horas al día de una forma sin tener ninguna remuneración económica es bastante difícil. Pero tenemos un plantel, fundamentalmente, el trabajo que hacemos con inmigrantes, de que sí lo estamos haciendo. A nivel de sensibilización y a nivel de los programas que nos han bajado a nivel de cooperación internacional, pues eso directamente se quita. Eso hemos pasado de casi cerca de 2 millones a nivel nacional en temas de cooperación descentralizada a 120.000. Es decir, ha sido una bajada grandísima, en donde eso implica de que tanto los proyectos como las personas que trabajaban en esos proyectos pues no tenemos capacidad para seguir manteniéndolos. Tenéis unas tiendas de comercio justo, es decir, vendéis productos que han sido producidos en origen, garantizando los derechos laborales de las personas, que no haya explotación. De niños, trabajo de niños. Exactamente. ¿También se ha notado, a lo mejor, o se puede notar un descenso del ciudadano de a pie en la compra de estos productos? No, y de las instituciones este año bastante, es decir, en estas épocas, en la época de Navidades pasada, lo que siempre hacemos es el cesta de Navidad, que es con productos ecológicos y de comercio justo. Hacemos también las tarjetas de solidarias y este año ha habido una bajada en total, creo que es del 80%. Es decir, se ha notado muchísimo la capacidad de compra o el interés de compra de la gente en estas cosas. Pues que vaya bien. Vale, muchas gracias. Gracias. En Andalucía hay unas 300 organizaciones que trabajan en proyectos de cooperación internacional.
Muchas de ellas forman parte de una red llamada Coordinadora Andaluza de ONGs al Desarrollo. Chema Castells es su presidente. Chema. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Muy buena. Oye, mira, te he citado aquí porque este es uno de los restaurantes que ha formado parte de una campaña que se llama Restaurantes contra el Hambre, de la ONG Acción contra el Hambre, y por cada euro, me parece, de los menús que ellos sirven, pues ha ido dirigido a esta ONG para acciones contra la desnutrición. Excelente sitio. Así que me parece un buen sitio para entrevistarte. Excelente. Buenos días, Hola, ¿qué ¿qué tal? hay? ¿Cómo ¿Qué estamos? tal? ¿Todo bien? Muy bien. Oye, una pregunta. Sí, diga. ¿Este restaurante Al Solito Posto ha formado parte de la red de restaurantes Sí, ha formado parte contra de el la hambre? red, sí, contra el hambre, sí. ¿Y cómo, en qué consistía? Consistía en 2 platos, poner a disposición de la clientela 2 platos, de esos 2 platos 50 céntimos de día devuelto a la asociación. Además creo que se han recaudado como 100.000 euros en toda España, ¿no? Esto me alegró muchísimo. Estupendo, muy Es bien, un muy restaurante bien. que nosotros participamos mucho. Genial. O sea, la cosa... Bueno, pues vamos a Bueno, comer algo, a probar esos fantástico. platos. ¿Cómo veis el panorama actual con la crisis que tenemos, con el tema de la cooperación al desarrollo? Pues con muchísima preocupación, ¿no? Con la preocupación de no saber qué va a pasar cada día, cómo va a quedar la cooperación. Yo creo que ahora mismo no es solo recortes, ¿no? Ya estamos en un momento en que después de 3 años de recortes nos encontramos en un momento en lo que nos preguntamos si va a seguir habiendo cooperación al desarrollo desde Andalucía, ¿no? Y desde España, ¿no? Chicos, aquí tenéis los Muchas tallarines gracias. negros con pez espada y los ravioli rellenos Muchas de gracias. lubina con salsa de marisco. Buen provecho. Estupendo, muchas gracias. Ya. ¿Qué sentir general hay en el mundillo de las ONGs ahora mismo en Andalucía? Mucha preocupación, indefinición ante el futuro y sobre todo, bueno, el sentir de qué va a pasar con la cooperación, ¿no? Es decir, la apuesta de los últimos 15 años, que se dice pronto, vemos que se puede tirar a la basura, ¿no? Oye, prueba esto que está exquisito. Sí, sí. ¿Tenéis pensado algún tipo de, no sé, de reivindicación, de movilización como colectivo para intentar frenar esta sangría en la reducción de los presupuestos? Por ahora la reacción está siendo un poco, bueno, hablar mucho con los políticos, hacerles llegar nuestras demandas y a los medios de comunicación contando un poquito y reaccionando a esta situación. Pero la reacción más de calle, más de protesta, más de denuncia, nosotros pensamos que no hay que hacerla solo. Es decir, el tema no es decir que hay de lo mío, pero lo que nos está pasando se está poniendo en cuestión un modelo de sociedad y de mundo. Por tanto, lo que estamos intentando es reaccionar con otra mucha gente, ¿no? En el marco del 15M, con otras organizaciones sociales de otro tipo, de mujeres, de derechos humanos, de inmigrantes. Lo que se está poniendo en cuestión es los servicios sociales básicos, el bienestar de aquí de Andalucía, de España y de los pueblos empobrecidos, ¿no? Oye, come que esto está exquisito, ¿eh? Estupendo. Hace poco coincidisteis vuestra reivindicación de la campaña Pobreza Cero con los movimientos de indignados por el sistema político actual. Ir de la mano a lo mejor de este sentir también puede ser una forma buena de enseñar a la sociedad que hay que cambiar las reglas. Eso es lo que pretendemos, porque el diagnóstico es el mismo y lo que hay que luchar juntos es por otra salida a la crisis, ¿no? Y el diagnóstico es el mismo, es decir, estamos pagando la crisis los pobres de aquí de España, la clase media de España, de Andalucía, y la gente, los más pobres de fuera, ¿no? Y no la están pagando los responsables de la crisis, que es un sistema financiero que nos ha causado esto y que lo que está haciendo es aumentar el poder económico, su poder económico, ¿no? A nivel nacional y a nivel internacional. Los últimos datos nos dicen que en estos últimos años pues, está aumentando la pobreza y la desigualdad en Andalucía, en España y a nivel mundial, ¿no? Oye, Chema, ¿qué mensaje podemos transmitirle a la opinión pública que sea importante con la que está cayendo? Aprovechemos la crisis para que no nos escriban el final. Si el final tenemos que escribirlo nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Lo que decía Roosevelt, ¿no? Cuando le decían en la crisis de los años 30, ¿por qué no avanza usted en salir de la crisis de otra manera a favor de la gente? Dice, salgan ahí fuera y oblíguenme. Bueno, pues eso, salgamos fuera y obliguemos a los poderes económicos y políticos a hacer otra salida de la crisis más solidaria, más social, más a favor de la gente, ¿no? It is said that you cannot be found under rocks with broken skull. I will lay down, I will lay down. I can be found beneath the road, beneath the road. Otra de las ramas afectadas por la crisis es la cooperación local.
esa procedente de los ayuntamientos y diputaciones. Antonio Zurita es la persona ideal para hablar de ello. Tú eres el director general del FAMSI, que es el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, y que engloba a gran cantidad de ayuntamientos y diputaciones de Andalucía en la cooperación con otros ayuntamientos en países en vías de desarrollo, ¿no es así? Sí, con otros países, teniendo como contraparte de manera especial a otros ayuntamientos en otros continentes. Bueno, Antonio, ¿y cómo está la cooperación descentralizada en este momento de crisis? ¿Cómo lo vivís? ¿Te lo cuento? Por favor. Bueno, la cooperación descentralizada está en crisis, pero está firme también. O sea, hay una convicción de que en los momentos de crisis, que en este momento son patentes en Europa, los ha habido en otros continentes y han estado en crisis en otros continentes desde hace muchísimo tiempo, pero ahora lo estamos viviendo aquí de forma muy patente. Que en esos momentos la solidaridad tiene un valor mucho mayor. El FAMSI está constituido por cantidad de ayuntamientos, de diputaciones provinciales, cada uno de su color. Ahí es importante, imagino, un entendimiento, pero a veces he oído que pueden haber circunstancias que hagan que unas diputaciones sean más solidarias que otras. ¿Esto cómo se maneja? Bueno, efectivamente, tiempo atrás, y tal vez los que tengan más edad lo recuerdan, a mitad de los 90, cuando se produjo la gran campaña del 07, el tema de la cooperación internacional era un tema de consenso político. O sea, no había nadie, ninguna corriente política que se atreviera a cuestionar la cooperación internacional como una tarea de los municipios, ¿no? Por supuesto, hay diferentes actitudes, hay ayuntamientos y diputaciones que han decidido eliminar la cooperación, eliminarla. De la noche a la mañana. Dejarla en cero. Me parece que es un comportamiento irresponsable. Hay otros ayuntamientos que, por supuesto, han hecho el esfuerzo, han reducido fondos de cooperación, pero han mantenido ese vínculo también de fomento de la participación ciudadana a través de proyectos, de iniciativas que van vinculándonos con otros países en el mundo, ¿no? Hoy te quería citar aquí en el Foro de la Biodiversidad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Sevilla, porque aquí hay un par de exposiciones fotográficas en Mali, en Cuba, que son dos lugares donde también trabajáis. Sí, ¿Le echamos un vistazo? Cómo no, claro. Venga. África vuelve a ser el continente donde se vive la situación más dramática y donde abandonar la solidaridad sería catastrófico, ¿no? Así es. África ha ido creciendo como destino de la cooperación municipal andaluza, o de la cooperación andaluza en general. Era un continente olvidado, un continente desconocido para la cooperación española, pero en los últimos años ha tomado presencia. Esa presencia ha ido acompañada también de que al conocer lo que está ocurriendo en África hay mayor conciencia del drama que vive el continente, ¿no? En este contexto de crisis hay que hacer una llamada no solo a las instituciones públicas, no solo al sentimiento privado particular, sino también a otros actores, a las empresas, al mundo de las empresas, para que con responsabilidad social acompañen esas iniciativas de solidaridad con países de África, o bien con ayuda material, o bien con ayuda con recursos económicos o con asistencias técnicas. Bueno, Antonio, Cuba es uno de los países donde más años lleváis trabajando, municipio con municipio cubano. Sí. Es importante, ¿no?, esas raíces culturales también a la hora de hacer cooperación descentralizada, ¿no? Sí, Cuba ha representado, igual que otros territorios en el mundo, un destino muy importante para la cooperación municipal andaluza, especialmente en los años 90, cuando se vivió lo que llamaban el periodo especial, un momento de crisis muy profunda en Cuba. Los vínculos culturales históricos están presentes, independientemente de los momentos políticos. Y junto con Cuba, por supuesto, América Latina en conjunto. América Latina
desde Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, donde se originó es la germen de los movimientos de solidaridad en Andalucía. Los países andinos también, que en este momento concentran la mayor parte de la cooperación, y ahora América del Sur, los vínculos con Brasil, Argentina, Uruguay. América Latina representa mucho para la cooperación andaluza. ¿Tenéis miedo con la crisis y con todo esto que estábamos hablando, que precisamente todos estos vínculos que se han ido enriqueciendo durante los últimos 15, 20 años, de repente ahora, gente que además conocéis allí, alcaldes, y tengáis que decirles, señores, no tenemos fondos? Claro que sí. ¿Qué puede suponer eso? Bueno, eso es que no se puede permitir. Eso es que no se puede permitir. Si hace falta trabajar, continuar a fuego lento, asumimos que hay que hacerlo a fuego lento, pero no se puede apagar la solidaridad no se puede apagar. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de viajar a Haití y ver el trabajo que el FAMSI desarrolla sobre el terreno para sacar de la miseria y el abandono a cientos de familias. Cuando se cumplen 2 años del terremoto que acabó con la vida de casi 300.000 personas, el país caribeño sigue esperando más de la mitad de los fondos prometidos por la comunidad internacional. Unos lo achacan a la coyuntura de crisis global, otros simplemente a la falta de compromiso serio por parte de los países ricos. Y mientras tanto, una epidemia de cólera y otras enfermedades fruto del abandono siguen matando a más haitianos. Médicos del Mundo es una de las ONGs españolas que más programas de salud lleva a cabo en Haití. Teresa González es médica especializada en salud pública y hasta hace poco directora general de la ONG. Quedamos con ella para saber qué pasaría si descendiesen los fondos dirigidos a programas sanitarios. En salud, la salud es un tema muy delicado. Si dejamos un día de tener asistencia sanitaria, si dejamos un mes, un año, unos años de hacer proyectos de cooperación en salud, puede ser que todo el sistema de salud o todo lo que estemos construyendo se venga abajo. Cuando uno llega un día a su médico y su médico no está, ya siente que su salud se está afectando. Cuando un proyecto de salud se paraliza, probablemente estamos poniendo en riesgo todo el futuro de un sistema sanitario que apoyado podría estar dando resultados. Nosotros estuvimos el año pasado en Haití viendo el trabajo que ahí realizáis con la epidemia de cólera. Claro, yo me imagino que si ese recurso deja de existir, estamos hablando automáticamente incluso de pérdida de vidas humanas, ¿no? Hasta ese punto puede afectar esta crisis tan directamente, ¿verdad? Claro, fíjate, en Haití es un tema muy curioso. Después de haberse volcado la solidaridad, especialmente la privada, los fondos privados de la gente que se dio, ahora mismo tendría que tocar que ya los estados, la cooperación del estado a estado, empezara a reconstruir realmente el país. Pero eso no se está produciendo. Y tenemos una excusa estupenda, que es la crisis. Pero en los países del sur la crisis está poniendo en riesgo vidas de niños, vidas de personas, vidas de gente que no va a tener servicios básicos de ningún tipo. Teresa, el drama de Haití es una realidad, pero quizá la gran catástrofe que lleva décadas es la del continente africano. Ahí tenéis una serie de proyectos en salud, de prevención, de higiene, todo eso también es importante que no se pierda, ¿verdad? A ver, efectivamente reaccionamos frente a la emergencia en muchas ocasiones, pero yo digo que hay catástrofes de vez en cuando, pero la emergencia, por ejemplo en África, es permanente. ¿Y por qué es permanente? Porque los sistemas no funcionan. Si no vacunamos a los niños, vamos a tener polio. Si no vacunamos a los niños, vamos a tener sarampión que mata, no como el que teníamos aquí, sarampión que realmente pone en riesgo vidas. Así que es muy importante trabajar día a día en la construcción y reconstrucción de los sistemas sanitarios. La esperanza de vida en muchos países africanos se ha reducido en los últimos 10 años. Hay países africanos donde en este momento la esperanza de vida es menor de 40 años. Es decir, yo estaría muerto y tú estarías cerquita de morirte. ¿Esto por qué es? No es porque en un momento determinado se produce una catástrofe, sino porque el sistema sanitario no funciona. Por eso es tan importante que la cooperación sea constante, permanente, diaria, y ayudemos a los sistemas sanitarios a construirse, porque no vale poner la tirita, hay que evitar que la herida se produzca. Teresa, ¿otro mundo es posible? Tenemos que pensar que si nosotros tenemos que cambiar nuestro mundo, tenemos que cambiar el mundo en global. Es posible, es imprescindible.
save myself. Save my soul, save myself. Save my soul, save myself. Save my soul, save myself.